Buenos días, estimados estudiantes, bienvenidos a una semana más del portal web de Aprendo en Casa. Ya estamos en la semana 13, en el área de comunicación. Esta sesión de aprendizaje está dirigida a los estudiantes de tercer grado de secundaria. El tema de esta semana es beneficios e importancia de practicar actividad física. Vamos inmediatamente a ver las actividades que se han propuesto para esta semana. Actividad. Reflexionamos sobre la importancia de practicar actividad física para tener una buena salud. Para ello, vamos a leer un pequeño texto y dice así: Ana Lucía subía las escaleras. De pronto se encontró con un cartel. Se detuvo y lo leyó. Este decía: la actividad física es importante para mantener y mejorar la salud, previene enfermedades y contribuye a la mejora de la calidad de vida. Lo más importante para un país es tener ciudadanas y ciudadanos saludables. Ella se quedó pensando y se dijo: al parecer, practicar actividad física no solo trae beneficios a la persona que lo realiza, sino al país. Siguió subiendo las escaleras, haciéndose estas preguntas. ¿Qué beneficios podrá traer practicar actividad física? ¿Cómo mejoraría su calidad de vida? ¿Por qué es importante para el país tener ciudadanas y ciudadanos saludables? En tu casa, realízate estas dos preguntas. ¿Realizas algún tipo de actividad física? ¿Y por qué lo realizas? ¿Con qué fin lo haces? Por otro lado, ¿qué opinas de las personas que realizan actividad física? ¿O crees de repente que será una pérdida de tiempo? Bien, es momento de reflexionar. Ahora vamos a pasar a leer el texto 2. ¿Cuál es la situación del deporte en el Perú? Hoy, en el Perú, tenemos un grave problema de salud pública. El 35.2% de personas mayores de 15 años sufre de sobrepeso y obesidad, y de esta población, casi el 58.2% son mujeres y el 61.6% vive en la costa. Endes 2015. El ejercicio físico está íntimamente ligado a la evolución del ser humano. Los primeros hombres caminaban largas distancias para encontrar alimentos, empleaban la fuerza para cazar y cultivar, y debían mantenerse ágiles para protegerse de amenazas externas. Cualquier actividad implicaba un gasto de energía que después era recuperado a través de la alimentación. Sin embargo, a medida que el progreso tecnológico se hizo cargo de la mayoría de nuestras tareas, los estilos de vida de las personas se modificaron. Rogelio Sueiro, jefe de Servicio de Salud de la PUC, piensa que hasta hace un siglo las actividades cotidianas permitían que las condiciones de salud del organismo se mantuvieran estables y en equilibrio. No obstante, esto empezó a cambiar primero en las naciones desarrolladas y luego en los países en vías de desarrollo como el Perú. Nosotros pasamos por una transición a la causa de nuestras enfermedades. Con el tiempo, un porcentaje menor empezó a sufrir enfermedades infecciosas, mientras que la mayoría sufría de enfermedades crónicas degenerativas. ¿Por qué? Debido al estilo de vida sedentario de las personas, los estilos de vida son variados y dependiendo de las condiciones sociales, económicas y psíquicas del entorno en el que vivimos y su efecto acumulativo. Pero no solo eso, también son influyentes los hábitos y en ellos se puede intervenir de forma temprana a través de la educación y campañas sociales.
La salud de los adultos será mejor gracias a las actividades físicas que practicaron de niños, pues crearon un hábito y condicionaron a que sus huesos sean más fuertes, sus músculos más desarrollados, su metabolismo más rápido, etc. Y eso les va a permitir tener una mejor calidad de vida, afirma. Según el doctor Suero, la eficacia de la actividad física depende del tiempo, la calidad y la intensidad con que se practique. Los ejercicios cardiorrespiratorios, por ejemplo, fortalecen el corazón y los pulmones si se practican entre 30 y 45 minutos diarios en intervalos de más de 10 minutos, pues sólo así nos aseguramos de quemar las reservas de grasas del cuerpo y reducir el colesterol. Otro tipo de ejercicios que actúan tanto en niños como adultos son los que fortalecen el aparato locomotor, pues ayudan a que los huesos crezcan y no se descalcifiquen. Los ejercicios de coordinación también son necesarios, sobre todo en las personas mayores, ya que permiten que recuperen el control sobre su cuerpo y movimientos. En esa línea, un beneficio inherente a cualquier actividad física es que permita liberar el estrés e influye de forma positiva en el estado de ánimo. El ejercicio hace que la persona se sienta más fuerte y en mejores condiciones, y eso eleva su autoestima. El artículo 14 de la Constitución Política del Perú indica que la educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. El historiador y docente del Departamento de Comunicaciones, Jaime Pulgar Vidal, Otálora, opina que estas modificaciones son necesarias si buscamos hacer deporte y la actividad física una práctica real. Lo fundamental de la política deportiva no es tanto tener éxito en las competencias internacionales, sino masificar el deporte para tener ciudadanos más saludables. Por eso el Estado debe entender la política deportiva como una inversión. La promoción de la educación física en los colegios es volver a aquello que tuvimos a inicios del siglo XX y luego en los años 30 de manera restringida, cuando se empezó a profesionalizar la práctica del deporte, comenta. Bien, luego que hemos leído cuál es la situación del deporte en el Perú, vamos a pasar a algunas actividades que se han propuesto en la plataforma web para esta semana. ¿Qué se nos pide? Releer o escuchar el texto por segunda vez y recuperar la información del texto. A. ¿Cuál es la idea principal? La idea principal es la que mejor resume el contenido del texto, es de lo que se habla en su totalidad. Por eso se ha considerado que la idea principal es: en el Perú hay un grave problema de salud pública debido a la falta de actividad física. Esa es la idea principal que tiene el texto que acabamos de leer. Luego nos piden que mencionemos determinados beneficios o ventajas que trae consigo el hacer actividad física. En el texto se ha resaltado en que beneficia a los diversos órganos del cuerpo humano. Además, permiten liberar el estrés e influye de forma positiva en el estado de ánimo. Y por último, ayuda a elevar el autoestima. Asimismo, se nos pide identificar y relacionar cuál es el problema que presenta el texto y cuáles son las probables causas relacionadas con el problema. Claramente, se puede ver que el problema en el texto es la falta de actividad física que hay en el Perú. Y las causas que originan el problema es el progreso tecnológico y el estilo de vida sedentario.
Más adelante se nos pide que elaboremos o realicemos entrevistas y a partir de ello elaboremos conclusiones sobre los beneficios de practicar actividad física. Y para ello es necesario conocer un poco sobre lo que es una entrevista. La entrevista es una técnica que permite obtener datos. Consiste en un diálogo entre dos personas, el investigador y el entrevistado. El fin es obtener información. En la entrevista encontramos al entrevistado y al entrevistador. El entrevistador es el que dirige la entrevista. Debe dominar el diálogo, presentar al entrevistado y el tema principal. Es quien hace las preguntas adecuadas y cierra la entrevista. Mientras tanto, el entrevistado es la persona que tiene alguna idea o experiencia importante que transmitir acerca de un determinado tema del que se está tratando. Dependiendo del contexto específico de intereses, podemos nombrar varios ámbitos de la entrevista, como por ejemplo entrevista clínica, entrevista psicológica, entrevista laboral, entrevista periodística, entre otras. Como también hay tipos de entrevistas, como entrevistas abiertas, entrevistas semiabiertas y entrevistas cerradas. En este caso se nos está pidiendo que elaboremos una entrevista, mejor dicho, elaborar entrevistas, porque van a ser varias, y a partir de ello elaborar conclusiones sobre los beneficios de practicar actividad física. Entonces, vamos a seguir una serie de pasos. Primero vamos a determinar a quiénes vamos a entrevistar, a quiénes se va a entrevistar. El segundo paso es elaborar las preguntas de la entrevista. Tercero, realizar las entrevistas. Cuarto, realizar una síntesis a modo de conclusión de las respuestas que se dan gracias al entrevistado. Quinto, elaborar las conclusiones y por último, compartir la producción. Por ejemplo, en mi caso, yo entrevisté a mi amiga Carla Pérez, pero antes elaboré mis preguntas, como por ejemplo, lo están viendo aquí en la pantalla. Pregunta número 1, ¿qué deporte practicas usualmente? 2, ¿crees que deberían aumentar una hora más de educación física? ¿Por qué? ¿Qué beneficios trae consigo realizar deporte? Y por último, ¿crees que los deportistas profesionales tienen apoyo del Estado? Estas fueron las preguntas que yo diseñé para mi entrevistada, que en este caso era mi amiga Carla Pérez. Luego pasé ya a la entrevista en sí, me respondió todas estas preguntas con sus argumentos, sus comentarios, entre otros aspectos, para finalmente terminar concluyendo a modo de síntesis que la actividad física en los niños y adolescentes permite socializar, mejorar las habilidades para relacionarse, aumenta sus posibilidades motoras, asimismo permite el crecimiento de huesos y músculos, disminuyendo el sedentarismo, reduciendo el tiempo que dedican a la televisión y los videojuegos, lo que origina una mejor calidad de vida. Entonces, el reto para ti es conseguir 5 personas para que sean tus entrevistados, cumplan el rol de ser entrevistados. Tú serás quien diseñe el cuestionario o el conjunto de preguntas que vas a realizar durante la entrevista. Luego ya ir exactamente a la entrevista y dependiendo de lo que te respondan, dependiendo de sus respuestas, es que tú vas a elaborar una síntesis. Este es el trabajo que te ha propuesto o que se ha propuesto en la plataforma web de Aprendo en Casa. Ahora es tu turno. Ahora debes realizar tus entrevistas y elaborar la síntesis. Finalmente tienes que compartir tu producción con tu docente y con tus compañeros. Claro, si es que lo deseas, también puedes publicarlo en tus redes sociales con el hashtag Yo Aprendo en Casa. Eso es todo. Gracias.